cuenta regresiva, ya estamos a un par de días que comienza esto, Rafa. El Mondiacult y todo está listo precisamente para tomarle el pulso a la cultura del mundo. Luego de una larga espera, esta semana regresa a México la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mondiacult 2022. En la antesala del encuentro ministerial, este sábado se llevó a cabo la última de las 19 conferencias Chapultepec, realizadas en Los Pinos con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la discusión de los tópicos más relevantes de esta reunión global. El abogado y académico Jorge Sánchez Cordero fue el encargado de cerrar las actividades con la ponencia Culturas Vivas, Migración y Patrimonio Cultural, donde definió a la migración como una experiencia transformadora que contribuye al cambio cultural, tanto en los países de origen como de destino. Este es el sentido, en mi criterio, del cambio cultural, que evidencia que la cultura no es estática y que ambas culturas interactúan y negocian cotidianamente el orden cultural. El también director del Centro Mexicano de Derecho Uniforme recordó que la migración no es un simple movimiento de bienes o ideas, sino un movimiento de culturas, creencias y valores. Los migrantes son agentes de cambio cultural, eso es el énfasis que hay que poner. Inciden en la dinámica cultural de las sociedades en ambas direcciones. Los migrantes, señaló Sánchez Cordero, no solo proveen de capital humano, sino que son portadores de los códigos culturales de sus sociedades de origen y son en sí mismos vectores de difusión cultural. Todo lo contrario de aquellos estigmas que los catalogan como fuentes de erosión de la cultura receptora. Existe, pues, un franco desdeño por la potencial contribución del migrante al enriquecimiento de las expresiones culturales, y aquí viene la carga ideológica, lo que legitima la veda en cuanto a su acceso a las instituciones y prácticas culturales de la sociedad receptora. La conferencia Culturas Vivas, Migración y Patrimonio Cultural fue transmitida a través del Facebook de la Secretaría de Cultura Federal, donde aún puede verse. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. También en este preámbulo a la Conferencia Mundial de la UNESCO se reflexionó sobre un tema que compete a toda actividad humana, la justicia. Esos puntos de cultura siguieron existiendo más allá de... Este sábado, en vísperas de la celebración de Mondiacult 2022, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco fue sede de una jornada de actividades académicas y artísticas que llevó por título Encrucijadas de la Justicia Cultural y que se planteó como un espacio virtual y presencial para reflexionar críticamente sobre las políticas públicas alrededor de la cultura a la luz de la noción de justicia social. El foro, organizado por la crítica y observadora cultural María Minera y Cultura UNAM a través de la cátedra Inés Zamora en Gestión Cultural, inició a las 10 de la mañana en el acto performativo Cómo devolver la cultura a la tierra, a cargo del colectivo Cro-Magnon. Las actividades concluyeron pasadas las 5 de la tarde con la presencia del antropólogo y crítico cultural Néstor García Canclini, quien ofreció la conferencia magistral Injusticias Culturales, Estados, Empresas y Comunidades, donde lanzó la pregunta ¿cómo determinar qué es justo e injusto cuando se entrecruzan tantos argumentos estatales, privados y comunitarios? El actual desarrollo cultural y comunicacional sugiere que es indispensable cambiar los vínculos entre estados, empresas, culturas comunicacionales, comunidades y trabajadores de la cultura. Siempre fue difícil hacer política cultural, afirmó el académico, pero lo es más en estos tiempos de coexistencia, de generaciones divergentes y relaciones tan cambiantes entre comunidades locales, nacionales y transnacionales. Brasil y México son alarmas de lo que ocurre al patrimonio y la convivencia intercultural debido a la expansión desregulada de sus ciudades o la decisión política de atropellar ríos y cenotes. Al concluir su participación, el doctor García Canclini se cuestionó si es posible reimaginar un nuevo escenario para las políticas culturales latinoamericanas. Quisiera pensar que estamos en la época de las instituciones que se fueron y las que no acaban de llegar. Muchas gracias. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Y en este mismo contexto, veamos qué papel va a jugar en el futuro la academia.
A lo largo de 2 días, la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, reunirá a representantes de instituciones de educación superior de 3 continentes para reflexionar sobre el papel que tienen en el futuro de la sociedad. El objetivo fundamentalmente es poder insertarse en una discusión que se ha quedado fundamentalmente en los ministerios de cultura y también en los cuerpos legislativos de los países, pero no desde diferentes sectores. Y uno de esos sectores que tiene que discutir sobre el papel de la cultura en el proyecto de sostenibilidad mundial son las universidades y los centros de investigación. Y ya que influimos directamente en personas, sobre todo jóvenes, que están en formación y que podemos pasarles esa estafeta de lo que significa dialogar y discutir sobre el desarrollo de este mundo y principalmente pues darles una misión muy concreta. La contribución de la cultura en el desarrollo sostenible, su impacto en la vida social, su inclusión en los programas académicos y una educación incluyente y de calidad son algunos de los temas que se abordarán en el foro Las Universidades del Mundo, Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de los Países. Las conclusiones formarán parte de las resoluciones de Mondiacult. Uno de los debates principales es resolver la pregunta ¿por qué no existe un objetivo de desarrollo sostenible para la cultura? Y una de las ideas de Mondiacult es que el mandato sea ese, que se construya para la Agenda 2045 un objetivo de desarrollo sostenible específicamente y dedicado para la cultura. Quien en estas alturas no entienda la importancia de colocar a la cultura ahí, pues preguntémosle a la pandemia que no hubiéramos sido capaces de soportar sin los libros, sin la música y sin el arte. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, les cuento que esta tarde en el Salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos se llevó a cabo la develación del billete de lotería conmemorativo de Mondiacult 2022. Durante la ceremonia, el subdirector general de Cultura de la UNESCO, Ernesto Ottone, aseguró que este encuentro es un llamado a los jóvenes para que participen activamente de lo que son las políticas públicas y la esperanza de lo que está hoy en juego en el contexto de este mundo, en el contexto actual. Bueno, pues el sorteo del billete zodíaco número 1588 con un premio mayor de 7 millones de pesos en una serie se va a realizar el 2 de octubre, así que bueno, pues a comprar el cachito al menos, ¿no, Rafa? Pues, o la serie completa y en una la serie me esas, gusta más. En un descuido. Vamos a ver qué sucede y celebramos el Mondiacult con una muy buena fiesta. Cambiando de tema, mi querida Laura, amigos, conozcamos cuál es el futuro y las herramientas para preservar nuestra memoria canora. México es la sede de la conferencia de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales 2022, que reúne a especialistas de 41 países, entre archivistas, investigadores y profesionales de la información, para reflexionar en torno a la conservación, resguardo y difusión de estos registros en el siglo XXI. Este año tenemos la fortuna de tener una conferencia híbrida, es decir, hay una parte presencial aquí gracias al auspicio de la Fonoteca Nacional y también hay una parte extendida, la conferencia en línea. Son aproximadamente 250 especialistas los que participan en las más de 80 actividades que incluye el encuentro realizado con el tema Los archivos del futuro, abiertos, sustentables y equitativos, y quienes buscan responder a preguntas como ¿cuáles son las principales características que se deben tener en consideración para conservar el patrimonio? Y desvelar cuestiones de pertenencia social y cultural, así como indagar en instrumentos como la inteligencia artificial y las herramientas de gestión. Y al mismo tiempo también tendremos diferentes visitas a archivos profesionales que nos permitirán que los archivistas que vienen de diferentes países conozcan cómo trabajan estos archivos mexicanos, por ejemplo, en Radio Educación, en la Cineteca Nacional, en la Filmoteca de la UNAM. El programa se puede consultar en 2022.iasa-web.org. La Conferencia Internacional de la IASA se llevará a cabo hasta el 29 de septiembre en la Fonoteca Nacional. Con información y texto de Karen Rivera, Rodrigo Peredo, Noticias 22. ¿Se han preguntado alguna vez hacia dónde se encamina el destino de los museos? Bueno, pues aquí, un norte.
En el Museo Nacional de Antropología se inauguró el 10º Encuentro Iberoamericano de Museos, en donde especialistas de 22 países analizarán a través de conferencias y talleres el futuro de estos recintos culturales. Debemos entonces discutir cuál es el lugar de los museos en este replanteamiento de la nación, en esta búsqueda de nación que al mismo tiempo incorpore la pluriculturalidad al interior de nuestros países, pero también recupere la necesidad de construir espacios de encuentro, de diálogo, de paz y de fraternización entre las diferentes culturas y naciones. Ese es, me parece, el museo que requerimos. Este encuentro se realiza en el marco de Mondiacult 2022. La conferencia inaugural, titulada El Museo Urgente Acción para el Nuevo Futuro, estuvo a cargo de Américo Castilla, director y creador de la Fundación Teoría y Práctica de las Artes, quien propuso generar un espacio más humano. Que debe ser una plataforma no de vinculación, sino de co-creación, que es mucho más difícil, que den forma a una manera de establecer esa combinación entre las personas. Además de generar una nueva definición de museo, en este espacio multidisciplinario se trabajará hasta el 28 de septiembre en generar propuestas curatoriales, estrategias de comunicación y sostenibilidad para ofrecer instituciones acordes a los nuevos tiempos. Los museos tienen que transitar justamente hacia reconocer una vocación multidisciplinaria, donde el museo es medio, es generador, donde el museo es un punto focal y los museos tienen un papel en la pacificación, en la justicia, en la paz, en el reconocimiento del otro. Noticias 22, Oscar Cortés. Imagínense que esta noche todavía nos falta visitar China, Japón, España y Morelia. No se muevan de sus lugares, todo esto al regresar en Noticias 22. La democracia nos importa a las y los mexicanos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une. ¡Pura calidad de A20! Calidad de A20. Frío de A20. Gracias. Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas. Banco de México. Pura calidad de A20. ¿Sabes qué hace la CNDH? Bien que yo sepa. Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Ella es una de las expertas en cocina prehispánica más reconocidas del país. Conoce cada uno de sus pasajes, vida e historia y descubre cuáles fueron los motivos que la llevaron a convertir a la comida en su mayor pasión. La historia de Maru Toledo y las mujeres del maíz. Día Nacional del Maíz. Martes, 19 horas. Por la señal 22.2 de Canal 22. Esta semana, señores, prepárense porque vamos a hablar de secretos del Estado, de secretos, conspiraciones, sociedades. Oh, esas cosas ponen los pelos de punta y ustedes van a saber por qué.
Pues porque todo secreto, no le van a decir a nadie, pero no se pierda Algarabía TV esta semana. Viernes, 23:30 horas. Hay literatura que desafía el tiempo y de la mano de Antonio Orlando Rodríguez, estos saltos históricos nos invitan también a replantear nuestra realidad. Vamos a ver más. Por su capacidad para convocar el pasado y el presente y una singularidad que abre nuevas maneras de sentir, pensar y habitar el mundo, Antonio Orlando Rodríguez obtuvo el 18º Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Me siento sumamente honrado, muy contento, porque es un premio que reconoce toda una trayectoria. Y eso no solo es muy estimulante, sino que es una invitación a revisar todo lo que has hecho, en mi caso, en más de 40 años, y lo que voy a hacer en el futuro, ¿no? Es una invitación a proyectarme también hacia el futuro. Para el escritor de Chiquita, la literatura es una forma de vivir experiencias vicarias y una manera de encontrar nuevas realidades, pero también es un vehículo para encontrar la belleza y una oportunidad para estrechar lazos con otros. Creo que eso es particularmente importante en los momentos en que estamos viviendo, que hay tantos desplazamientos, tantos grupos culturales que se insertan en otras geografías, y esa comprensión, ese respeto al otro para generar solidaridad, para generar amistad y sobre todo para apreciar la belleza y para reconocer todas esas cosas hermosas que tenemos a nuestro alrededor cotidianamente. Antonio Orlando Rodríguez es originario de Cuba, radicó en países como Costa Rica o Colombia y actualmente vive en Estados Unidos. Su paso por otras latitudes le permitió conocer nuevas realidades. Estas experiencias, apunta el autor, además de nutrir su obra, detonaron en él una reflexión en torno a la vigencia de los nacionalismos en pleno siglo XXI. Yo creo que tenemos que hacernos a la idea y tratar de transmitir esa idea a las nuevas generaciones de que en realidad somos ciudadanos del mundo y que lo que sucede en cualquier lugar del mundo nos atañe y que las cosas hermosas que hay en cualquier lugar del mundo tenemos que apreciarlas y reconocerlas. Tenemos que enriquecernos y no encerrarnos en nuestra concha, apreciar lo que nos brinda otro país, otra persona, otra cultura y sumarlo, en mi caso, a mi obra, que es la literatura. La ceremonia de entrega del 18º Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil se realizará el 29 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Celebremos 2 décadas de historia y disfrutemos de paso del mejor del cine del mundo. El Festival Internacional de Cine de Morelia festeja su 20 aniversario con el estreno de Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu, y Pinocho, de Guillermo del Toro. Para nosotros es un orgullo poder contar con Bardo. Yo considero que es una película que va a tener mucha trascendencia en el cine mexicano. Es una película muy diferente, única en el cine mexicano. Yo nunca he visto una película similar, tan arrojada, tan atrevida, tan radical, tan libre. Entonces estamos muy contentos porque Pinocho es una película que también he tenido la suerte de ver. Es una joya, como siempre, una obra maestra. Como siempre, todo lo que hace Guillermo es extraordinario. Además de la nutrida selección oficial conformada por más de 90 títulos, se espera la presencia de la cineasta Claire Denis, quien presentará un ciclo especial de su trabajo, la actriz española Maribel Verdú, el reconocido productor Frank Marshall, Logan Canté, que presentará Arthur Rimbaud, y el cineasta español Fernando León de Aranoa, que estrena su nuevo documental Sintiéndolo Mucho. Lo más importante es el centro, que es el cine mexicano. El cine mexicano en sus secciones de competencia, de corto, de largo, de documental, de la sección michoacana, lo de Impulso Morelia, que es como ver a futuro estas películas que están en proceso, y también entre las retrospectivas que estábamos comentando, desde los cortometrajes que está restaurando el IMCINE de Nicolás Echavarría, por ejemplo, o Paul Leduc, o bien ciclos que hacemos completos, en este caso será de Alejandro Galindo. Parte del festival llegará a la pantalla de Canal 22. Esta televisora transmitirá todos los cortometrajes de la selección oficial. Yo creo que hemos sido testigos de estas transformaciones
de manera muy privilegiada hemos ido pues acompañando al cine mexicano. El festival ha ido también adaptándose a las nuevas circunstancias, a las nuevas condiciones, y yo creo que pues ahí lo más importante siempre es nuestro compromiso con la calidad. El Festival Internacional de Cine de Morelia se ha convertido en uno de los encuentros culturales más importantes de este país. Por sus alfombras rojas han desfilado más de 10 ganadores de Palma de Oro y también ganadores de premios Oscar. Incluso han formado parte de sus actividades ganadores de premios Nobel. Yo me despido, soy Julio López, regresamos con ustedes. Bueno, ¿de qué serviría rescatar, preservar nuestro patrimonio fílmico si no tenemos oportunidades de volver al mismo? Bueno, pues oportunidades... ¿Cómo cuáles? Como esta que vamos a ver. Surgió en 2018 a partir de la restauración y la proyección de El Grito, una película documental que da cuenta del movimiento estudiantil del 68. Desde entonces, la Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado Arcadia ha puesto a la luz numerosas piezas que forman parte del patrimonio histórico que resguarda la Filmoteca de la UNAM. Tratándose del archivo decano del cine mexicano, pero además el más grande también y quizá uno de los más importantes de cine iberoamericano, era raro que no tuviéramos una muestra de cine rescatado y restaurado. El nombre de la exhibición es alusivo a la abundancia en la Filmoteca, pues este en su acervo contiene aproximadamente 500,000 rollos. Ahora, Arcadia retoma su formato presencial en el Centro Cultural Universitario e inaugura su quinta entrega en el Colegio de San Ildefonso con una proyección de Muros de Fuego. Justo este año, como se conmemoran 100 años de la historia del muralismo en México y del nacimiento de esa utopía, incluso sindicalista, que organizaron los pintores de la Escuela Mexicana de Pintura y los fundadores del muralismo, además nacida precisamente en un espacio universitario como es el Colegio de San Ildefonso. Por otro lado, Ay, qué tiempo, señor Don Simón, de Julio Bracho, Tiburoneros, de Luis Alcoriza, y Los vuelcos del corazón, de Mitl Valdés, serán algunos de los títulos mexicanos en exhibición. La muestra se complementará con materiales provenientes del Archivo Nacional de Cine de Japón, como Chushingura, de Shozo Makino, y Keisatsukan, de Tomu Uchida. El cine francés también estará presente en Arcadia con uno de sus máximos representantes. No podíamos dejar fuera pues yo diría que al padre del cine moderno, o de lo que entendemos como cine moderno, a Jean-Luc Godard. Vamos a exhibir Vivir su vida, vamos a poner esa película de Godard también para que la puedan disfrutar además en pantalla grande, que es una forma de hacerle un homenaje a este hombre monumental de la sintaxis y del lenguaje cinematográfico. Al término de Muros de Fuego y Los vuelcos del corazón, se ofrecerán mesas de diálogo con diferentes especialistas. La Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado Arcadia arranca este miércoles 28 de septiembre y se desarrollará hasta el domingo 2 de octubre. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y desde el Rincón Nippon compartimos un ejemplo cultural para reducir, reutilizar y reciclar. Amigos, konnichiwa, es un gusto saludarlos aquí en Rincón Nippon. Yo soy Miri Murasaki y hoy vamos a platicar de un concepto japonés que envuelve toda la filosofía del no desperdicio. Japón es el segundo consumidor de plástico entre los países desarrollados, por lo que reciclar se ha vuelto necesario y una práctica de gran importancia. Existen cursos sobre cómo clasificar la basura y hay lugares dentro de Japón donde cuentan con más de 45 categorías para los desperdicios. Existen multas severas que aplican si no se hace la correcta separación de basura. Todo esto se debe al mottainai. Mottainai es un adjetivo que sirve para expresar un estado de pena o lástima, pero que también demuestra gratitud cuando algo no se usa de forma en que debería o de manera suficiente, como cuando se echa a perder algo, como comida, o se pierde el tiempo o se desperdicia una enseñanza. El concepto fue creado en Japón y tiene sus orígenes en la filosofía budista. Mottainai es una palabra compuesta por mottai, que se refiere al valor intrínseco de un objeto material, y nai, que indica ausencia o carencia. La traducción más popular es arrepentimiento por desperdiciar. El espíritu mottainai ha sido parte de la cultura japonesa por mucho tiempo, pero fue aún más importante después de la Segunda Guerra Mundial, cuando con la falta de recursos, pensar en desperdiciar era menospreciar el trabajo de los campesinos.
En 2004, Keneana Wangari Maathai, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha promovido el uso y concepto de motainai para referirse a reducir, reutilizar y reciclar, pero con la conciencia de respeto y amor hacia la naturaleza y objetos que nos han servido. La palabra motainai ha empezado a internacionalizarse, siendo conocida en distintas partes del mundo, por lo que ha empezado a aplicarse no solo compartiendo la importancia de reciclar, reutilizar y reducir, sino también con la conciencia del agradecimiento con las cosas que ya utilizamos. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Sayonara, Miri, muchísimas gracias por esta información. Esta noche en Debate 22, la historiadora Patricia Galeana acompaña a Javier Aranda Luna para hablar de Juárez, el hombre y el símbolo. No se pierdan esta charla en torno al Benemérito de las Américas a las 9 de la noche al término de este espacio informativo. Tenemos una muy breve pausa, volvemos. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral? Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones. El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas. El que defiende mis derechos político-electorales. El que valida las elecciones y le da certeza jurídica. Es el encargado de brindar justicia electoral. El que garantiza que mi voto sea respetado. Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. Retrato de la soprano Pepita Envil, considerada una de las mejores voces que ha dado la zarzuela española. Usted sabe el privilegio que hemos tenido nosotros de hacer una carrera que es lo que más hemos querido la zarzuela, nos hemos dedicado toda la vida a ella y que después nuestro hijo siga en la música. Fue una mujer inquieta, apasionada y tenaz que dedicó su vida a la música y que a pesar de las dificultades que se le presentaron en la vida, estas no fueron un obstáculo para desarrollarse profesionalmente y llegar a ser la reina de la zarzuela. 28º aniversario luctuoso de Pepita Envil Echanis. Martes, 1:30 horas. Aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con Federico Alarcón Cremú, quien es el realizador del documental sobre los chiles en nogada, un documental de la televisora pública de Puebla. ¿Por qué hay que ver el documental de chiles en nogada? Pues por tradición, por sabor, por polémica. Por polémica, mucha polémica sobre los chiles en nogada aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Miércoles, 23:30 horas. Germán Bringas. Música sin fronteras. La música del 22. Jueves, 19 horas. Por la señal 22.2 de Canal 22. En la editorial de esta semana, el doctor Javier García Diego nos comparte una probadita de historia, tomando como referencia al político y militar revolucionario Francisco J. Múgica. Hola, amigas y amigos de Canal 22, amigos de la historia. Este mes de septiembre se cumplió un aniversario más del nacimiento de un mexicano extraordinario, de un mexicano ejemplar, Francisco José Múgica. Él nació en Tinguindín, Michoacán, a principios de septiembre de 1884, o sea, hace 138 años. Su padre era un profesor pueblerino de ideología liberal y por lo tanto la familia tuvo que vivir de manera itinerante en varios pueblos de Michoacán. Poco después se asentaron en Zamora para que Múgica, el hijo, pudiera estudiar en el seminario de Jacona como alumno externo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía vocación sacerdotal, pero que podía acceder a la educación que se impartía en esa institución. Aprendió latín, adquirió una enorme cultura. Al salir de ese seminario, repito, como alumno externo, fue periodista, corresponsal de Regeneración, fundó pequeños periódicos oposicionistas locales allá en Michoacán, simpatizó con el reyismo, luego fue antireeleccionista,
Participó en las conspiraciones y en la lucha contra Porfirio Díaz. De hecho, estuvo en la toma de Ciudad Juárez, mayo de 1911, a las órdenes de Pascual Orozco. Luego trabajó en el gobierno de Coahuila con Venustiano Carranza, una especie de director del catastro. Fue de los primeros en luchar contra Victoriano Huerta, fue firmante del Plan de Guadalupe, estuvo a las órdenes de Lucio Blanco, participó en el reparto de la hacienda de Borregos, allá en Tamaulipas, a mediados de 1913. De la lucha constitucionalista, fue administrador de la aduana de Tampico, Veracruz, luego enviado por Carranza como gobernador de Tabasco de mediados de 1915 a mediados de 1916. Hizo una gran labor reformadora en Tabasco, secularizador, en favor de la educación, en favor de las mujeres, en favor del reparto agrario, en fin, una gran experiencia gubernativa, aunque breve, porque renunció para participar en el Congreso Constituyente de Querétaro de 1916-17. Fue diputado por el distrito de Zamora, fue tal vez el más destacado de todos los constituyentes, el más activo, fue jefe del grupo, digamos, radical dentro de los diputados carrancistas, destacó, fue clave en los artículos 3, 27, 130, y bueno, amigas, amigos, tendríamos que esperarnos a otra cápsula para analizar la biografía de este mexicano ejemplar después del constituyente y hasta su muerte en 1954. Imposible cubrirlo en una cápsula de un par de minutos, pero no importa, somos amigos de la historia, nos volveremos a ver, amigas, amigos de Canal 22 y amigos de la historia. Muchas gracias al doctor García Diego por esa intervención. Tradición, cultura y gastronomía, todo a partir del alimento de los dioses, nada menos. En México se tienen identificadas 64 razas de maíz, más de 300 variedades y un abanico de colores y tamaños de este alimento. Para mostrar y promover la cultura alrededor de la planta y el consumo de uno de los ingredientes indispensables de la cocina mexicana, se realizará la Feria del Maíz y la Milpa 2022. Nuestro maíz, nuestro país. Una parte muy importante es mostrar que sí hay muchas alternativas de esta producción de pequeña escala que realmente es la que nos alimenta y que nos alimenta de una manera sana y nutritiva, sin estos agroquímicos que son tan dañinos. Organizada por el Gobierno de México a través de sus secretarías, la UNAM y la campaña Sin Maíz no hay país, la feria se llevará a cabo del 29 de septiembre al 1 de octubre como parte de la conmemoración del Día Nacional del Maíz. Los asistentes podrán disfrutar de exposiciones, conferencias, talleres y presentaciones musicales y literarias. Tendremos también un intercambio de semillas. Debo decirte que el fin de semana ya inició el Día del Maíz con un gran intercambio de semilla que es el principio de la producción, es la gran riqueza y, como ha dicho Vandana Shiva, es donde se acumula el conocimiento de generaciones y generaciones. La cita es a partir de las 10 de la mañana del 29 de septiembre en la Plaza de la Constitución del Centro Histórico de la Ciudad de México. Noticias 22, Karen Rivera. La memoria de la generación de la ruptura se hace presente esta noche en Noticias 22. Su vocación primera fue la literatura hispánica, pero su personalidad irreverente lo llevó a encauzarse a la pintura y ser uno de los integrantes del denominado Movimiento de la Ruptura. De padre catalán y madre yucateca, Alberto Gironella nació el 26 de septiembre de 1929 en la Ciudad de México. La poesía fue su primer impulso en la juventud. En 1952 exhibió por primera vez su trabajo pictórico, el cual después llegaría a países como Alemania, Brasil, Japón y los Estados Unidos, por citar algunos. Su obra se desarrolló principalmente en torno al collage, el cual se caracterizó por usar latas de sardinas, mejillones y corcholatas de refrescos. Hoy recordamos al pintor mexicano Alberto Gironella en el 93 aniversario de su natalicio. Para Noticias 22, con información de Víctor Gaspar. Y ahora visitemos la oficina de quejas, ¿sí? De quejas públicas de China. Adelante.
En uno de los países más antiguos del mundo, que es también el más poblado, que es un estado socialista y que está gobernado por un partido comunista desde 1949, existe la oficina gubernamental llamada Administración Nacional de Propuestas y Quejas Públicas, que tiene el objetivo de atender las peticiones y demandas de ciudadanos agraviados. ¿Ya sabe de qué país estamos hablando? De la República Popular China, en donde existe la tradición de permitir que los ciudadanos presenten peticiones y demandas a los funcionarios públicos relacionadas con injusticias, reportó hace unos días The Economist. Anualmente, la China imperial recibe millones de cartas, visitas, llamadas y solicitudes en línea de pobladores que buscan reparación o indemnización por asuntos que van desde salarios no recibidos hasta el desalojo de sus viviendas. Y aunque el presidente de la nación oriental, Xi Jinping, es un supresor despiadado de la disidencia, reconoce que este sistema de peticiones es beneficioso para la democracia socialista con características chinas, como llama a su filosofía política. Funcionarios admiten que el sistema otorga al Partido Comunista una ventana hacia la opinión pública y un modo de unir los corazones de la gente. No obstante, el Congreso y los gobiernos locales tienen estrictas instrucciones de asegurar el orden público. Por un lado, se les ordena redoblar los esfuerzos para resolver las quejas de los ciudadanos y por otro, mantener a los potenciales alborotadores bajo control. La idea de Xi Jinping es que las peticiones y demandas se manejen localmente y que los quejosos no se reúnan en público. Y si uno se atreve a viajar a jurisdicciones más altas que las locales, podría enfrentar castigos y hasta la prisión. Pero al tiempo que la policía está atenta a potenciales disturbios civiles, la pandemia ha multiplicado el número de quejas y peticiones. Y aunque los funcionarios han subrayado el sentido de urgencia de las quejas crecientes ante los burócratas de las instituciones encargadas de atenderlas, ellos mismos no se atreven a quejarse. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Es momento de irnos a una pausa, pero como siempre, como cada semana, visitemos antes las riquezas de la República Mexicana de la mano de los cronistas del Renacimiento Mexicano que hoy nos invitan a volver la mirada a Jiutepec, Morelos. Con esto nos vamos al corte. Jiutepec, Morelos. Hola, muy buenas noches a todos. Yo soy Dalia Aguilar Salgado, cronista del municipio de Jiutepec, Morelos. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan esta noche, al público de Canal 22. Yo les voy a hablar del municipio de Jiutepec, Morelos, de la cual soy cronista. Bueno, Jiutepec, Morelos está muy cerca de la capital, es parte de la zona conurbada de aquí de Morelos, totalmente muy cerca de Cuernavaca. Hay veces que no sabes si estás en Cuernavaca o estás en Jiutepec. Todavía hay muchas tradiciones como son pues los chinelos, las fiestas patronales, que pueden ustedes venir a ver, a disfrutar, ¿no? Por ejemplo, también tenemos, de historia tenemos las haciendas, la hacienda de San Gaspar, la hacienda de Atlacomulco, que aún permanecen, pues pueden visitarlas. También pueden encontrar pues también áreas naturales. Tenemos el Tezcal, por ejemplo, la zona protegida del Tezcal. Ahí hay una laguna que es la laguna de Hueyapán. Hay un pez endémico que es la carpita, que únicamente se puede encontrar ahí, en ese lugar de la zona del Tezcal. Es una selva baja caducifolia. Ahí también se dice que es originaria de aquí la Nochebuena. Ahí la puedes encontrar de manera silvestre, sencilla. Tenemos también Las Fuentes, que es un balneario ahorita, pero pues se dice que esa agua viene desde el Popocatépetl. Dicen que quien viene a Jiutepec y toma agua de Las Fuentes, pues ya no se quiere ir. Así ha pasado, por ejemplo, con personajes que han llegado. Por ejemplo, aquí tiene una casa, tuvo una casa Diego Rivera, que la conocemos como La Redonda. Los esperamos con los brazos abiertos cuando quieran visitar Jiutepec. Y bueno, aquí está el libro del Jiutepec. Cuando alguien quiera visitarte y quiera consultarlo también, aquí está todo lo que hay en Jiutepec. Adelante, bienvenidos y
Pues muchas gracias y buenas noches. Comer maíz es crear cuerpo, entonces los indígenas son cuerpos de maíz. Conservando aún su propiedad apta para el consumo humano y enraizada en la cultura histórica. El maíz se cultiva en 2 temporadas del año, la época de secas y la época de lluvias. El carnaval es una de las fiestas importantes asociadas con la renovación de la vegetación. México Sagrado, el calendario agrícola del maíz, Día Nacional del Maíz, estreno, jueves, 15:30 horas. Entonces, Toltecatl es el de la metrópoli, el que vive en ciudad. Y Toltecayotl es todo aquello que se ha creado en la URSS, en la civilización, en las cívicas. La Toltecayotl fue la cosmovisión del México antiguo. La Toltecayotl abarca desde las creaciones del espíritu más elevadas hasta las realidades también materiales de la vida. Universos privados. La Toltecayotl. Primera parte. Tercer aniversario luctuoso de Miguel León Portilla. Viernes, 20:30 horas. Esta semana, señores, prepárense porque vamos a hablar de secretos del Estado, de secretos, conspiraciones, sociedades. Oh, esas cosas ponen los pelos de punta y ustedes van a saber por qué. Pues porque todo secreto, no le van a decir a nadie, pero no se pierda Algarabía TV esta semana. Viernes, 23:30 horas. Vamos con cine, una premiación muy esperada, Rafa. Conozcamos los ganadores del Festival de Cine de San Sebastián. La Concha de Oro para la mejor película a los Reyes del Mundo. Por primera vez en 70 años, una coproducción colombiana gana el máximo galardón del Festival Donostiarra. Se trata de Los Reyes del Mundo, de Laura Mora, coproducida por Colombia, Luxemburgo, Francia, México y Noruega. Lo que sí sentíamos a medida que íbamos haciendo la película y como íbamos un poco en contra de la corriente todo el tiempo y del rumor de la violencia, que es una cosa muy particular porque fue descubrir que la violencia ha construido eso, ha construido un rumor que no te permite atravesar el territorio y eso le ha dado mucho control a los grupos armados, ¿no? Porque el rumor se esparce y tú ya no entras. Y nosotros en esa terquedad, en esa epopeya de ir en contra de la corriente, pues estábamos un poco derribando el rumor y al derribar el rumor encontrábamos toda la belleza. Por su parte, en la sección Horizontes dedicada al cine latinoamericano, la ganadora fue Tengo Sueños Eléctricos de Valentina Maurel, una coproducción de Bélgica, Francia y Costa Rica. Tras agradecer el premio, su directora denunció la falta de apoyos para la producción en Centroamérica. En un momento tuvimos un fondo regional que se llamaba Sinergia, que fue un fondo muy importante. Y nada, yo creo que es hora de que volvamos a tener un fondo similar porque también las dinámicas de coproducción siento que generan un cierto tipo de cine centroamericano que es importante, pero que también responde a veces a necesidades de imaginario europeo sobre lo que somos como cineastas costarricenses, bueno, centroamericanos, que yo creo que ya pues es hora de que seamos más autónomos también. El premio a Mejor Fotografía lo ganó la coproducción entre Argentina, Francia, Brasil y México, Porno Melancolía, un filme de Manuel Abramovich, cuya presentación se ensombreció por las declaraciones del protagonista Lalo Santos de haber sido manipulado para filmar escenas porno que no quería hacer. Bueno, me gustaría decir que me siento un poco triste de que no esté Lalo, el protagonista. Me hubiera encantado que él esté aquí para poder contar el proceso juntos. Me impresionó como desde ese lugar, cómo sentía que él venía pensando muchos de los temas que yo quería trabajar en esta película. El trabajo sexual, el HIV, la depresión, esta idea de la masculinidad.
el racismo, el colonialismo y un montón de ideas políticas que yo quería trabajar en esta película. La producción mexicana Ruido de Natalia Beristain se hizo con el Premio de Cooperación Española. Recogieron el galardón dos de sus productoras, Carla Moreno y María José Córdoba. Gracias por este reconocimiento que nos llena de alegría y que comparto con todo el equipo que ha hecho posible esta película, pero sobre todo con las familias y colectivas de búsqueda que día a día nos enseñan que ante el dolor, la digna rabia, ante el horror, la belleza, ante la indolencia, el abrazo. Gracias por ser faro en esta época tan oscura. En la categoría de Mejor Interpretación de Reparto, ganó la joven Renata Lerman de la película coproducida entre Argentina, España, Italia, México y Francia, El Suplente. Para Canal 22, desde el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en Donosti, País Vasco, Francina Islas, corresponsal. Gracias, Francina. Y seguimos hablando de cine en otro género, aquel que se aparta de la ficción. Efectivamente, que muestra la realidad, la inmortaliza en imágenes. Comienza la gira de Docs MX. Docs MX está de vuelta con una programación que reúne lo mejor del cine documental del mundo. Este año presentan 91 trabajos en 11 sedes. El festival arranca con el documental Werner Herzog, Radical Dreamer. Radical Dreamer es una película no de Herzog, sino sobre Herzog, ¿no? Y entonces yo creo que está llena de peripecias, de aventuras, de anécdotas, de todos los que han estado en torno a su proceso creativo. Y yo creo que va a ser una película desde la que, desde México, pues le prenderemos una velita por sus 80 años. Entre los invitados especiales de esta edición se encuentra el cineasta Hubert Sauper, director de la emblemática cinta La pesadilla de Darwin. Ofrecerá un seminario de 3 días de duración. Vamos a dejar que él experimente con nosotras y nosotros esta posibilidad de hacer del seminario pues un encuentro en torno al proceso creativo de un cineasta tan particular como Hubert, pero también pues en el diálogo con el público. Docs MX también rinde homenaje a Skylight Pictures, una productora que ha utilizado el cine como herramienta de justicia y cambio social. Entonces vamos a revisar su cinematografía, acompañado por ellos, pues conversar en torno a esto que le podríamos decir, pues un cine activista, ¿no? Un cine comprometido con la justicia, el cambio y los derechos humanos. El Reto Docs, el concurso de cortometrajes contrarreloj, se realizará con equipos de todo el país. La pandemia nos obligó a cambiar el formato, a cambiar las reglas del juego, pero asimismo hacerlo nacional, ¿no? Haciendo esta gran invitación a que todo aquel que quisiera aceptar el desafío por producir un cortometraje en tan solo 100 horas, pues se inscribiera. La 17ª edición del Festival Docs MX se realizará del 13 al 23 de octubre. Noticias 22, Julio López. Es lunes de reporteros y qué presencia tenemos aquí en el estudio. Así es, y además un tema que de verdad nos emociona. Acompaña esta noche a Alberto Aranda, el laudero Sergio Ortega Álvarez. ¿De qué nos vas a platicar, mi querido Alberto? Vamos contigo. Hola, ¿qué tal, Rafa, Laura? Pues muchas gracias. Efectivamente, hoy vamos a presentarles 2 historias donde nos vamos a dar cuenta que la discapacidad de alguna manera es relativa. Precisamente tenemos aquí en el estudio a Sergio Ortega Álvarez, laudero, que ahorita vamos a platicar con él sobre este trabajo que hace Sergio. Gracias por estar aquí. Gracias, Alberto. Pero antes, Sergio, ¿qué te parece si conocemos la historia de una banda de Querétaro que se llama Rock D? ¿Sale? Vamos a ver esta nota. Pues nos gusta porque nos pasamos muy bien. Y más mi familia están orgullosos de mí porque no sabían que iba a tocar. Alejandra forma parte desde el 2017 de la banda Rock D. Esta agrupación originaria de San Juan del Río está integrada por personas con y sin discapacidad.
Ale se suma como una fundadora y empezamos a como juntar a algunos demás chicos para empezar a crear este proyecto. Ale fue nuestra primer como alumna bien definida que le enseñamos a tocar el teclado, y de ahí los demás chicos se fueron como pues integrando, y ahora ya es lo que es actualmente Rock Day. Creemos que esto es como una motivación para que más artistas o gente con discapacidad se motive a pensar que el arte también es para ellos. Rock D ha tocado en el Vive Latino y la Feria de la Música Independiente, entre otros escenarios. Así también, con el apoyo del British Council, grabaron, junto con músicos de Escocia, el disco Abrazos. Esta producción incluye canciones que ellos mismos han escrito. Creemos nosotros que mucho de la discapacidad es desde lo que la gente piensa, ¿no? Y no desde lo que ellos dicen. Entonces, pues la banda precisamente lo que tenía como funciones, pues tratar de hacer música desde la discapacidad, ¿no? Entonces, el proyecto pues tiene la intención de que ellos sean los que crean la música, de que ellos sean los que tocan los instrumentos. Y las canciones no siempre hablan sobre la discapacidad, ¿no? No queremos como caer en ese tabú de solamente hablar de eso, sino más bien tratamos de los temas pues que ellos viven en sus días, en sus vidas diarias, ¿no? Ya tal es así el tema de, pues tenemos una canción muy bonita que es del Día de Muertos, que se llama Sigues Aquí, o en Escocia la bautizaron como Day of the Dead. Para Alejandra y sus compañeros, el pertenecer a este grupo les ha demostrado que las limitaciones son relativas. Sí, me ha cambiado mucho porque antes me ponía muy nerviosa, me sudaba las manos, y ahorita ya he visto que ya me he calmado, pero a veces sí me pongo más nerviosa. Noticias 22, Alberto Aranda. Y ahora vamos a platicar con Sergio, quien es laudero. Sergio, gracias por estar aquí nuevamente. Platícame, primero que nada, tú eras músico, o sea, cantabas y sabes tocar distintos instrumentos como la jarana. ¿Qué te hizo ser laudero? Pues, mira, yo desde mis principios como músico me daba mucha curiosidad cómo estaban armados los instrumentos. Entonces, esa inquietud me hizo acercarme a la laudería. Hubo un maestro, un amigo, que sí me dijo, sí, yo te enseño y vamos a aprender. Y ya, pues él empezó como a adaptar cosas, a pensar como yo, ¿no? A ponerse en mi lugar y decir, mira, te puede funcionar esto, te puede funcionar aquello, y empezamos a adaptar técnicas, ¿no? Precisamente, ¿cómo fue esta adaptación? O sea, me decías que ellos crean, los lauderos hacen como patrones, pero ¿cómo fue esta adaptación para que tú empezaras a construir tus propios instrumentos? Sí, bueno, pues en un principio fue así, ¿no? Con patrones que nosotros recortábamos con una tijera y íbamos dando la forma, que eran como los planos, ¿no? Y ya después, con el tiempo he desarrollado otro sistema que es a base de plantillas ya predeterminadas, que bueno, me ayudan a centrar tanto la boquilla del instrumento como el puente, como saber que el brazo está derecho. Y bueno, eso aparte de darme precisión, me da también facilidad, ¿no? En procesos que podrían ser más tardados para mí, puedes hacerlos más rápido. ¿Haces guitarras, jaranas? Sí. Pero me dices que has construido otros instrumentos. Sí, he construido algunos instrumentos latinoamericanos, como 4 venezolano y 3 cubano, y por ahí también algunos ukuleles y principalmente instrumentos mexicanos, jaranas veracruzanas, jaranas huastecas, y guitarras clásicas y algunas otras guitarras que me han pedido. Ajá, pero me decías también que ya hay músicos que te piden instrumentos especiales para sus composiciones. Sí, apenas me acaban de pedir un instrumento ahí medio, como un híbrido entre una jarana huasteca y una quinta guapanguera, que es el otro instrumento que se toca en la música huasteca. O sea, me pidieron un instrumento que está intermedio entre esos dos, y apenas estamos por entregarlo a ver qué resultados tiene. Qué maravilla. Oye, ¿fue fácil, fue difícil ganarse de alguna manera la confianza de los músicos?
Pues difícil porque pues muchos aparte pues no podían creer que yo lo hiciera, ¿no? Y aparte, bueno, pues yo creo que también el prestigio se va adquiriendo con el tiempo y con que los músicos te conocen y se dan cuenta que son instrumentos buenos. Y bueno, sí, yo creo que fue difícil, pero yo pienso que tal vez para cualquier laudero es difícil, ¿no? Me decías que una ventaja es que tú tocas. Así es, sí, o sea, también de ser laudero y músico es una ventaja, porque tú mismo puedes probar los instrumentos y también puedes experimentar con algunas otras opciones sonoras, ¿no? Que conoces como músico. Claro. Y me decías que también, o sea, tiene que ver mucho la madera, cómo llega, cómo la tratas para obtener el sonido. Claro. La madera, bueno, el tiempo de secado de la madera, y normalmente sí hay que seleccionar muy bien la madera. O sea, la madera tiene que ser madera, pues, la mejor madera es la que se ocupa para construir instrumentos musicales. A la mejor novedad, pero ¿cómo distingues las maderas? Pues, mira, por olores y por texturas. Todas las maderas tienen texturas diferentes y olores diferentes. Ok. Vas a participar en Original, en la segunda, ya va a ser la segunda ocasión que vas a participar. Tienes una página de internet, sí, ¿no? Mi página es Laudería Ortega en Facebook o Instagram, o también un canal de YouTube que igual se llama Laudería Ortega. Perfectísimo. Y entonces ahí podemos conseguir todos tus instrumentos. Sí, claro, pueden ponerse en contacto conmigo y ya podemos hacer una cita si quieren ir a ver algún instrumento o quieren algún instrumento especial, con todo gusto se les. Entonces, ahora sí que el límite nos los ponemos nosotros nada más, ¿no? Así es, sí, o sea, uno puede llegar a donde uno quiere y la realidad es que sí, los límites son sociales. Yo pienso que son sociales y la sociedad está acostumbrada a poner esos límites cuando ve algo diferente, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Alberto, que tengas buena noche. Oye, pues fascinante propuesta, mi querido Alberto. Vamos a romper límites y yo voy a aprender a tocar el ukulele y va a ser un ukulele que me fabrique Sergio. Me encanta la idea. Bueno, además Rafa sabe de música, ¿eh? No, pues bienvenido seas, Sergio, y vamos a platicar. Nos despedimos y a propósito de música, ya no nos da tiempo de salir con música. Bueno, pues hasta mañana entonces. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches, buena semana. Bienvenidos a 50 de Cervantes. ¿Realmente Cervantes no recordaba el lugar donde nació el Quijote o no quiso revelarlo? Nunca lo sabremos, pero ubicar ese punto exacto ha sido la obsesión de muchos durante 4 siglos. El trabajo más minucioso y serio lo publicó un equipo de la Universidad Complutense